Itlán Izcalli para el mundo, Teófilo Huerta, su servidor. No soy un historiador, sino un apasionado de la historia. Les los saludo con mucho gusto en estas fichitas presidenciales. Fichitas presidenciales, una serie de cápsulas, de pequeñas semblanzas de los más relevantes y específicos presidentes mexicanos, de acuerdo a lo subjetivo con que estos ojos lo ven. Bueno, en esta ocasión, la fichita presidencial, que es bastante corta, es para un personaje oscuro, negro, que hay varios en la historia de México, ¿no? Pero quizá se puedan retomar, yo veo dos muy claros, ¿no? Más allá de Santana, de lo ridículo, excéntrico, etcétera, etcétera, más allá de otras cosas que se le puedan imputar a varios presidentes mexicanos, los dos más oscuros y negros que me parece han existido son el que vamos a tratar hoy y Gustavo Díaz Ordaz, que será mucho más adelante. Pero bueno, vamos con este tan oscuro que yo realmente todo esto que he preparado, documentado desde hace más de 30 años, que he generado las citas y que hasta ahora las estoy compartiendo primero en, en estos videos y después en algún blog electrónico que vaya a preparar. Este personaje no lo había tomado en cuenta, no lo tenía en la lista precisamente de los relevantes o específicos, etcétera, y lo tenía borrado precisamente por tan oscuro y por como asumió además el poder, ¿no? Porque todavía el otro oscuro había asumido el poder democráticamente, este no. Otros tantos tampoco lo han asumido democráticamente, pero de alguna manera no fueron tan, tan señalados o tan negros. Y no lo tenía considerado, ¿no? Porque me daba hasta cosa hacerle su fichita, investigar y ponerlo, porque para mí, la verdad, no debería estar ni enlistado dentro de los presidentes de México. Yo creo que debería de tenerse mucha consideración todos los que fueron por un golpe de Estado unipersonal, ¿no? Porque todavía un golpe de Estado por una revolución como la de Madero, bueno, pues Madero como que sí merece estar en la presidencia. Además, él, lo acabamos de ver en una fichita reciente, se lava un poco las manos también diciendo, no, que entre otro y después yo, ¿no? Porfirio Díaz lo había hecho también, aunque no inmediato. Él sí tomó el poder, después lo dejó en otro, y después lo volvió a tomar, en fin, jugó un poco con eso, ¿no? Y este personaje también quiso hacer el símil de pasar por constitución, ¿no? Válgame. Pero además, esa elección no se encuentra, no se registra fácilmente. Estoy luchando todavía en esa investigación de encontrar los datos precisos de la elección de 1913. Bueno, toda esta introducción para decir que la fichita presidencial de hoy es de Victoriano Huerta, ¿no? Y además de ser tan oscuro y negro, tiene ese apellido, ¿no? Y lo tuvo antes que yo. Y ahorita les doy otro detalle que es patético, ¿no? Pero de partida no tengo registro de que sea mi pariente, ¿no? Que haya sido mi ancestro, ¿no? Bueno, vamos a la fichita presidencial. Agradezco la presencia de todos los que me siguen, ya sea en vivo, Facebook Live o Facebook grabado o canal de YouTube Teófilo Huerta. Muchas gracias y voy a mi acordeón borrador que tengo aquí, mi Word, la lectura que hago, el registro de mentado Victoriano Huerta, que tuvo la presidencia entre 1903 y 1914. Su nombre completo, ahí está la cuestión, José Victoriano Huerta Márquez. Y pareciera pues, que hubiera sido hermano de mi padre, ¿no? Porque mi papá y mis tíos se apellidaban Huerta Márquez. Que además ahí tengo otra historia de los apellidos, una revoltura. No les correspondía el Huerta, sino el Bernal primeramente y luego el Huerta, ¿no? Pero bueno, el chiste está que de todos modos mi papá ya era Teófilo Huerta Márquez y yo soy Teófilo Huerta Moreno, a sus órdenes, ¿no? Bueno, y entonces este Huerta Márquez me cimbró.
pero por la historia esa que hubo de los apellidos con mi papá, revolturas, todo eso, más todavía se disocia a que hubiera tenido esta ligazón y se disocia también por la edad, por el tiempo en que fue, ¿no? Que mi papá nació muy a principios del siglo, del siglo XX, ¿sí? Nació allá por 1904, antes de la Revolución. O sea que curiosamente cuando este tipo andaba de presidente, mi padre tenía 10 años de edad, ¿no? Allá por Tulancingo, Hidalgo. Pero este señor nació muchísimo antes. Claro, también podría decir, bueno, pues un hermano mayor, ¿no? Pero pues tendría que haber sido demasiado, demasiado mayor, ¿no? Porque ya estaba viejo para aquel tiempo, ¿no? Y bueno, no sé, de todos modos, si el Huerta, el Márquez hubieran tenido que venir por allí, finalmente, como dicen, todos los apellidos, pues venimos por una ramificación, ¿no? Todos, en algún momento. Pero de todos modos, así, tendría que ser súper, súper lejano, ¿no? Porque por el tiempo, por el lugar en donde él nació, en Jalisco, que vean que curiosamente yo sí tengo parentela con la cuestión de Jalisco, pero por el lado materno, por el lado materno. El paterno es totalmente de Hidalgo. Así que Jalisco, el tiempo, y la bendición celestial o algo hace que yo diga que no estoy, al menos en línea directa, emparentado con este ogro de señor, ¿no? Que fue presidente del país según las estadísticas, ¿no? Yo lo borraría, ¿no? Pero pues yo no soy historiador, como digo al principio de mis cápsulas. ¿Dónde nació? Bueno, ¿cuándo y dónde nació? No, y además no he dicho el nombre completo. Sí, ya lo dije, pues lo acabo de decir precisamente por el Márquez. José Victoriano Huerta Márquez. Gustavo Victoriano Huerta. Nació en Colotlán, Jalisco, el 23 de diciembre, para unos y para otras fuentes en marzo. O sea, aquí hay, ¿no? 23 de diciembre o en 23 de marzo de 1850 o 1854. ¿No? También ahí hay variantes en la edad. Las fuentes ahí chocan. Habría que tener la puntualidad de ver cuál es la más precisa de la cuestión de su nacimiento, lo cual hace variar 4 años su edad. Y también hay variante en si fue en Colotlán o fue en la ranchería de Agua Gorda, o quizá esa ranchería de Agua Gorda perteneciera a Colotlán, Jalisco, ¿no? Bueno, y luego todavía hay otra fecha, el 23 de marzo de 1845. Vean nada más. O nació en 45, o nació en 54, en 50, o nació en 54. Está muy divergente aquí la cuestión de la fecha de nacimiento de Victoriano Huerta. Y esto lo dan varias fuentes, que uno va a Victoriano Huerta y unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra, y queda uno un poco, tendría que ver uno directamente el acta de nacimiento, que a veces tampoco son muy fidedignas por algunas cuestiones o de corrupción o de que las actas obedecían, lo que más se tomaba en cuenta para el nacimiento era realmente el acta bautismal, no sé, hay una serie de cosas. Bueno, padres, Jesús Huerta Córdoba, ese otro Huerta, Jesús Huerta Córdoba, y María Lázara del Refugio Márquez Villalobos, ¿no? Tendría yo que indagar aquí si, si venimos de por ahí de todos modos, ¿no? Algunos parientes, por desgracia, ¿no? ¿Y qué terminaría siendo este señor, no? Pues un tío de tatarabuelo, ¿no? Un tío tatarabuelo más allá de lo arriba, ¿no? Pero tío, así lejanísimo, ¿no? Si es que hubiera, ¿no? Que de un lado estaban los Huerta, los otros los Márquez. En mi familia, sí, también existía el apellido Márquez, pero más directamente los que me correspondían era
los apellidos Bernal y el apellido Huerta. Bueno, en fin. ¿Cómo era este señor? Su perfil, pues, traidor, intrigante, hábil, enérgico, cruel, manipulador, eficiente, disciplinado y salamero, ¿no? Barbero. ¿Con quién? Principalmente, pues, con el propio Madero, desgraciadamente. ¿A quién tenía como inspirador este señor? A Napoleón de Bonaparte. Los estudios que se tienen consignados fueron los primarios en la Escuela Municipal de Colotitlán, así como también en el heroico Colegio Militar. Fue cadete del heroico Colegio Militar. Y su profesión que alcanzó fue la de ingeniero militar, o sea, sí hizo profesión en la carrera militar como ingeniero militar. Tuvo cargos previos como teniente, capitán, coronel y profesor. Eh, Algunos logros previos en campañas contra ya, pero véanse, ¿contra quiénes? ¿No? Contra indígenas, yaquis e indígenas de Guerrero. Entonces, esas eran sus campañas bélicas, ¿no? También reprimir a nuestros indígenas. Y victoria contra la rebelión de Pascual Orozco. Bueno, muy, muy constreñidos sus mentados merecimientos aparentes. Enfermedades que padeció, las cataratas y el alcoholismo, lo cual lo llevó incluso a la muerte. Padrinos políticos, Donato Guerra, Manuel González Flores y Bernardo Reyes, ¿no? Papá de Alfonso Reyes. Aquel general que aspiró también en un momento dado a suceder a Porfirio Díaz, Bernardo Reyes. Manuel González, que sí sucedió a Porfirio Díaz en un periodo corto, que era parte de su grupo, ¿no? No se le conoció militancia partidista en sí, del ejército, simplemente adherido desde el tiempo también del porfirismo, y después pues lo heredó increíblemente Francisco I. Madero y no renovó sus fuerzas armadas, ¿no? Habiendo tenido tanta gente nueva y que podía haber ocupado eso, un Felipe Ángeles. No, qué barbaridad. Bueno, ¿quiénes fueron algunos de los descartados dentro de cuando llegó a celebrar elecciones? Bueno, aquí vamos a señalar sobre todo la cuestión de que su antecesor, presidente antecesor, pues viene a ser el mentado Pedro Lascurain, ¿no? Pedro Lascurain interino, pero nada más por 45 minutos. ¿Por qué? Porque precisamente encabezó el golpe de Estado junto con Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, junto con Mondragón, hicieron pues el golpe de Estado, derrocaron a Madero, lo encarcelaron, le sacaron la firma a fuerzas de renuncia, lo mandó matar, y mientras le sacaba la firma de renuncia y lo mandaba a matar, también encumbró en un puesto a Pedro Lascurain para que pudiera él asumir la presidencia interina después de Madero, después de que quedaba vacante la presidencia de México. Entonces Pedro Lascurain jura ante la Constitución ser el presidente de México, dura 45 minutos en lo que nuevamente el Congreso ahí este, plancha todo y se determina votar por el presidente que va a tomar posesión inmediatamente, que es Victoriano Huerta. Todos alzan la mano y entonces Pedro Lascurain le entrega el mando a Victoriano Huerta. Pero este señor también se quiere pasar de listo, pero pues con otras artes, no se compara con Madero y ni siquiera con Porfirio Díaz, ¿no? Que también fue una lucha más encumbrada por la no reelección con Sebastián Lerdo de Tejada, etcétera, etcétera, y que también dio ahí un golpe de Estado. No se comparan ese tipo de movimientos con la artero asesinato de Madero de este señor, ¿no? Y no se compara entonces lo que hace de disque elecciones, ¿no? Y como aparentemente lo que habían acordado con el testigo del embajador de Estados Unidos, tal Wilson, de que
firmaban un pacto en el cual Félix Díaz iba a terminar siendo el presidente del país, porque eso era la intención de ese golpe de Estado, de esa escena trágica, de ese sacar a Madero de la jugada. Esa era toda la intención. Victoriano Huerta se había sumado incluso a lo que habían iniciado Bernardo Reyes, Mondragón y Félix Díaz. Ya entra así de repente Victoriano Huerta, pues con la propia facción del ejército que encabeza la cuestión del golpe, pero ya los otros ya estaban también armados, ya estaba toda la logística, ya tenían todo planchado, y ya nada más entró como táctico final Victoriano Huerta, ¿no? Entonces, en ese pacto, todo estaba orientado a que Félix Díaz, si se la creía, iba a ser el sucesor, pero entonces armaron ahí por alguna arte mágica, o quién sabe bajo qué criterios, que de inmediato el que tomaría el poder sería Victoriano Huerta y que él llamaría elecciones y entraría Félix Díaz. Pues precisamente mañoso el señor, traidor a todas luces, traidor de Madero y luego traidor de Félix Díaz, manda a Félix Díaz a una serie de cuestiones en el extranjero, lo saca de la jugada y ya cuando regresa aquel señor ya no puede hacer ni campaña ni nada porque ya tiene todo planchado para la elección a la que convoca Victoriano Huerta y en la que nada más compiten, vean ustedes curiosamente, el renombradísimo y valioso escritor Federico Gamboa, que desde entonces había sido porfirista el señor, o sea, era conservador, de los conservadores nuevos, ¿no? Derechista, porfirista, pues, Federico Gamboa había sido parte también del gabinete, me parece, de Porfirio Díaz, pues compite por la presidencia, Federico Gamboa, el escritor, el autor de esa novela clásica mexicana, Santa, ¿no? Santa, que tiene como contexto Chimalistá, acá en Ciudad de México, y una mujer de pueblo, inocente, etcétera, que cae en las garras, de, bueno, pues por necesidad, ¿no? de la prostitución. Entonces, esa gran novela santa, que es exquisita la novela, muy bien escrita por Federico Gamboa, ese señor compite por la presidencia de la República, por el Partido Católico, ya era curioso que existiera ese partido, y Manuel Calero también compite por el Movimiento Liberal Independiente. Pero pues aparecen allí y pues los únicos que votan son casi los mismos del ejército y Victoriano Huerta, lo que se tiene noticias es que pues ganó. No hay, no he encontrado yo una cuestión así formal, ni siquiera amañada por el Congreso o cosas así, que se diga tantos votos, y por lo tanto, pues el único dato es que ganó, y pues si ganó, pues ganó con el 100%, ¿no? Sería ahí el dato peculiar. Me falta más investigación. Si por alguno de ustedes por ahí sabe algo preciso en donde venga claramente la referencia de esta elección, lo máximo que encontré fue esto. No encontraba yo nada, ¿eh? Hasta hace poco, hace unos meses, no encontraba nada, apenas por ahí de febrero, entre febrero, marzo, ubiqué precisamente una fuente que ahorita les daré, y con ello tuve el dato de un poco de la elección de Victoriano Huerta, de que estuvieron Manuel Calero y Federico Gamboa por allí, ¿no? Pero no apareció Félix Díaz, para nada, que era el que tendría que haber sido planchada su elección, ¿no? Resultado del golpe de Estado, etcétera, etcétera, pero de acuerdo a ese golpe de Estado, él habría tenido que asumir la presidencia. Por un lado, pues a lo mejor no hay mal que por bien no venga, este, terminó siendo un poco positivo porque a lo mejor Félix Díaz iba a traer a muchos de los antiguos porfiristas e iba a armar más institucionalmente el gobierno, iba a tener cierta mayor validez, a pesar de que también Venustiano Carranza se hubiera levantado seguramente contra él, etcétera, etcétera, pero pero a lo mejor hubiera logrado ahí una pugna mayor en que se hubiera establecido, ¿no? Entonces hubiera habido una continuidad del porfirismo mayor, ¿no? De ese estilo. Y pues no se dio, tan violento fue la cuestión, y así se encaramó Victoriano Huerta para revestirse, según eso, en la legalidad, ¿no? Después del golpazo brutal a Madero. Eh,
Entonces, bueno, su periodo nada más duró del 19 de febrero de 1913, después de esa decena trágica, al 15 de julio de 1914. Fue un mes y menos de medio año. Un mes, un año y medio casi. Un año y medio, poquito menos del año y medio. O sea que más o menos, pues ahí el karma, ¿no? También casi fue el mismo lapso de tiempo de la presidencia de Madero, la que él ocupó. Y no pudo, pues, hacer grandes cosas, ¿no? Se tiene aquí la cuestión del 19 de octubre, del 19 de febrero a octubre de 1913, de facto por el golpe que encabezó. Y a partir de octubre del mismo 1913, pretendidamente de manera constitucional, tras de esas supuestas elecciones. Que además, pues, mucho en la prensa pues, dijeron que habían sido una simulación. También algún intelectual importante por ahí también dijo, esto fue una verdadera simulación, reverenda. Ya había habido quizás simulaciones con Santana, con Porfirio Díaz, etcétera, pero era pues desde el ámbito del propio poder, del propio poder. Acá el poder como lo adquirió negativamente, brutalmente, sangrientamente, pues era nefasta la situación, ¿no? Entonces, por eso se subraya más la simulación de estas elecciones. No pudo cumplir entonces de cualquier manera el periodo, ya que se vio orillado por las pugnas internas que volvieron a saltar, no pudo realmente gobernar a sus anchas y entonces dimitió y salió patitas a la calle al exilio. Había ascendido al poder, aquí es donde tenemos que pensar en varias edades, según la fecha, si nació en 45, en 50, en 53 o en 54. Entonces, hay una variante entre 62 años en que asumió el poder o a los 67 años, más grande. Este, y lo terminó o a los 63 o a los 68, quizá, ¿no? En ese rango. Total que entre los 60, en la década de sus 60, asumió y terminó, obviamente. El apelativo que se le marca aquí gruesamente, históricamente, pues es el de usurpador. Tuvo su residencia en el castillo de Chapultepec, sí formó su mentado gabinete, ¿no? Pues ahí llegados, gente, gente afín a él. Curiosamente, y aquí es porque se sospecha de Francisco León de la Barra, que había tenido la presidencia interina antes de Madero, de que a la mera hora pues también le puso trabas ahí, le puso un 4 a Madero, que no se nombre mucho en ese sentido, pero sí tienes la sospecha León de la Barra, porque había sido del gabinete de Porfirio Díaz y terminó siendo también del gabinete de Victoriano Huerta, como secretario de Relaciones Exteriores. Aunque vean ustedes, es increíble, nomás como dato. En todas las carteras, en todos los puestos, en año y medio tuvo diferentes, muchos secretarios de Estado, o sea, que duraban un mes, semanas, o sea, duraban muy poco, no había margen de maniobra, ¿no? Francisco León de la Barra vino siendo su primer secretario, ¿no? Casi agradeciéndole a lo mejor su intervención, ahí cómo movió las cosas en un momento dado, qué sabía antes de que Madero asumiera el poder y con qué pudo contribuir para el golpe de Estado. Y le dio la secretaría, pero después vinieron 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secretarios más de Relaciones Exteriores, ¿no? 8 secretarios de Relaciones Exteriores, pues para, para 14, 15 meses, 12, 13, 14, 15, 16, como 17 meses en total, ¿no? Es muy poco. Otros de los que fueron secretarios de Relaciones Exteriores, el escritor Federico Gamboa, que había estado, disque de la competencia, y también el abuelo, me parece el abuelo del presidente José López Portillo, José López Portillo y Rojas. También fue su secretario de Relaciones Exteriores. No menciono más de la cartera, pero
En todos, quizá la más amplia fue la de relaciones exteriores, pero en todas hubo cambios en año y medio, o menos de año y medio. El entorno nacional, pues estaba lleno de asesinatos. El asesinato de Madero y Pino Suárez, pues ya fue prácticamente en su gestión, ¿no? Inmediata, apenas o en los 45 minutos de las Curain, habría que precisar la hora exacta, pero es lo que ocurre. Y en el entorno mundial seguían las guerras balcánicas, que duraron de 12 al 13, allá en Europa. Bueno, entre los logros de su mínima y negra gestión, se puede considerar una ley de amnistía que tenía que tener en un momento dado contra ciertos revolucionarios que quedaron vivos, la defensa del puerto de Veracruz ante la invasión norteamericana, aunque fue históricamente contenida sobre todo por amenaza de los rebeldes constitucionalistas que a la postre van a ser gobernantes. O sea, estos hilos los manejó más que nada Venustiano Carranza para defender al puerto de Veracruz, no tanto el gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Pero bueno, fue en su gobierno que se dio la defensa ante una invasión norteamericana, ¿no? Una pues de las dos más fuertes que hubo, ¿no? No sé si hubo previamente con Santana, digamos, ciertas invasiones a nuestro territorio, luego vino la importante de los niños héroes, que fue donde izaron la bandera norteamericana en el Zócalo, increíblemente, y luego vino ¿no? esta, esta hacia 1900 y tantos, 1912, 13. Aumento del presupuesto para la educación de los pobladores indígenas, creación del Ministerio de Agricultura, establecimiento de Oficina Nacional del Trabajo y promulgación de una reforma agraria. La intervención fue en 14, en el año en que tiene que renunciar Victoriano Huerta. En ese año fue la invasión norteamericana. También por eso influyó también a nivel internacional, porque pues, se vio acorralado tremendamente. ¿No? Asesinato, problemáticas y hierros que tuvo que enfrentar. Pues los propios asesinatos de Madero y Pino Suárez, tuvo que enfrentar el señalamiento que había obviamente a nivel de la conciencia del pueblo de que él era el autor intelectual, arresto y ejecución del gobernador de Chihuahua, arresto y asesinato del senador Belisario Domínguez, al que primero le cortan la lengua por andar diciendo cosas en el Senado contra el gobierno y después mandando, imprimiendo cosas contrarias al gobierno. Entonces, nuevamente la libertad de expresión y de imprenta se sufre en este tiempo. Arresto de senadores y diputados y disolución del poder legislativo, los corre a todos para tener a los suyos propios. La invasión norteamericana al puerto de Veracruz, el desconocimiento del gobierno por el plan de Guadalupe impulsado por Venustiano Carranza. Venustiano Carranza desconoce totalmente a Victoriano Huerta y por lo tanto es también el periodo en que Venustiano Carranza se erige como jefe del Ejecutivo, ¿no? Como jefe máximo. Más que como presidente, le gustaba ese otro título antes de que vinieran las elecciones del 17. Represión de movilizaciones obreras y arrestos, obviamente hay mucha represión. Militarización del gobierno, las movilizaciones que tuvo que realizar antiestadounidenses, la leva para reclutar integrantes del ejército, el favoritismo a los intereses de petroleras británicas, se le dio mucha entrada a las petroleras británicas, suena al neoliberalismo, ¿no? Después de una cosa, bueno, viene el nacionalismo, después del liberalismo y la venta, la iniciativa privada, viene la cuestión nacionalista, ¿no? Así es nuestra historia de México, esta cuestión cíclica de repente, ¿no? Porque después de toda esta entrada, pues va a venir a la postre la cuestión desde Venustiano Carranza empieza a haber cierta defensa
y ya después con Lázaro Cárdenas la expropiación petrolera. Pero aquí, con Victoriano Huerta, le abrió las puertas a los de la iniciativa privada, a los intereses extranjeros, fundamentalmente de los ingleses. Hay una crisis ministerial, una ruptura del intervencionista pacto de la embajada o de la ciudadela que él había firmado para que Félix Díaz fuera su sucesor, pues hay una ruptura con respecto a ello. Una problemática que tiene allí es el propio Félix Díaz. Hay crisis financiera, la emisión de monedas locales de los rebeldes. Es el momento en que hay billetes y monedas de Venustiano Carranza y de otros líderes en el país y pues eso descontrola y no permite la cuestión de la centralización de la impresión de las monedas nacionales y la suspensión de pagos que tiene que declarar, ¿no? ante el extranjero. Antes de dar la valoración, no ha registrado por aquí algún mote sarcástico aparte del de usurpador, que ya de por sí es bastante también negativo. Como adversarios ideológicos, por supuesto que tuvo a Venustiano Carranza, a Abraham González, entre otros. Resentidos políticos, pues Félix Díaz. Líderes rebeldes, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Francisco Villa, todo el movimiento revolucionario nuevamente, que es cuando toma el segundo aire, son los mismos revolucionarios que había con Madero, nuevamente es la continuidad de la Revolución Mexicana, que parecía que había entrado en la cuestión de haberse institucionalizado aparentemente con Madero, pero no fue así. Y por lo tanto, pues entre grupos enemigos armados tuvo al Ejército Libertador del Sur de Emiliano Zapata, y al Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza, entre otros. No he podido encontrar herederos políticos de Victoriano Huerta, que seguramente pues tenía algunos simpatizantes, algunos del gabinete, etcétera, etcétera, pero que hayan además tenido luego mayor presencia y mayor fuerza y que hayan tenido en su ideología la continuidad de la filosofía huertista, pues como que se hicieron a un lado, no aparecen fácilmente, ¿no? Aspirantes a la sucesión, obviamente, pues estaba ahí directo Venustiano Carranza, infraganti en ese momento, aunque como sucesor inmediato en el 14 tuvo a Francisco Carvajal, fue quien asumió la presidencia, don Francisco Carvajal, presidente de México, del cual no tendré fichita presidencial, no lo considero tan relevante, obviamente. ¿Qué imputaciones o juicios se le hacen a Victoriano Huerta? Pues haber derrocado el gobierno democrático de Madero y usurpar el mismo. Es señalado pues, como el autor intelectual del asesinato de Madero y Pino Suárez, el organizar elecciones sin fundamento legal para perpetuarse en el poder, acusado por el gobierno de los Estados Unidos de sedición, violación de leyes de neutralidad y conspiración con una potencia beligerante, Alemania. Esto inmediatamente después, también hay que tomar ahí en cuenta. Ya que deja el poder, se va al exilio a Estados Unidos y después, como muchos otros, habían allá armado su situación, como el propio Madero había armado en los Estados Unidos la posibilidad de la revuelta, de la compra de armas, de que en el territorio gringo era como una oficina importante extraterritorial donde se podía armar con libertad una situación de rebelión. Y Victoriano Huerta pensó en regresar al poder, sí lo pensó, como lo pensaron otros antes que él, y pero afortunadamente no lo logró, e incluso como además Estados Unidos nunca, a pesar de que su embajador tuvo que ver con eso, el nuevo presidente de los Estados Unidos no lo veía con buenos ojos y no tuvo la aceptación y el reconocimiento real y por lo tanto internacional de muchos otros países de su gobierno, ¿no? Victoriano Huerta no tuvo esa legalidad. Y por tanto, cuando se vaya a los Estados Unidos cuando ve todo eso, a él sí lo señala como conspirador. También había habido ya otros antecedentes con algún otro
de los que lo intentaron, pero pero otros pues los dejó irse por la libre, ¿no? Como el propio Madero. Y acá sí fue muy señalado como un conspirador y además no nada más conspirador para derrocar al gobierno mexicano o volver a retomarlo, sino porque hizo migas con alemanes y en ese momento pues ya tenía, en ese tiempo que era la Primera Guerra Mundial, todavía no era el nazismo de Hitler y esas cosas, ya la cuestión de los alemanes no era bienvenida por los gringos, estábamos en los preámbulos de la guerra mundial, de la primera, y por lo tanto consideraron que había una conspiración con potencia beligerante que pretendía apoyarlo, ¿sí? A la Alemania. Y eso todo allá en los Estados Unidos estaba viendo. Y entonces, pues el karma nuevamente. Aquí sí uno dice, ¡ah! ¿No? Creo que es el único presidente mexicano que ha sido encarcelado, como tal. eh, Digo, Madero fue encarcelado, pero por golpe de Estado, o sea, por una cuestión de guerra civil, desgraciadamente. Y lo encarcelaron por acá. El señor fue encarcelado por los Estados Unidos. Entonces, Victoriano Huerta es encarcelado en la prisión militar de Fort Bliss, en Texas. Y luego le permiten el arresto domiciliario bajo fianza, pero tomamos es prisión. Luego vuelve a ser reencarcelado, según las fuentes. Y curiosamente, pues cumplía ese tipo de arresto domiciliario o después de la prisión en que estaba, fue llevado, trasladado a un hospital donde muere, ¿no? O sea que de alguna manera muere cuando era prisionero de los Estados Unidos. El exilio lo tuvo primeramente en Kingston, Jamaica, en Reino Unido, allá empezó a hacer sus cosillas también de nexos, seguramente con los alemanes. Eso sucedió en el 14. También se fue a Barcelona y a Madrid, andaba brincando por toda Europa, después de Jamaica, toda Europa. Eh, y después se fue a parar a Nueva York, luego al Paso, en Texas, y finalmente en Newman, Nuevo México. No, no, finalmente, fue antes también, fue en 1915, y finalmente regresó al Paso, Texas, en 1916. Y ahí es donde me parece que muere. Ahorita les doy bien el dato. Actividades posteriores, conspirador junto con Pascual Orozco y Enrique Krill de una contrarrevolución. ¿Sí? Esto pues terminado nada más que vean, lo puse en el futuro de él, ¿no? Imagínense que hubiera sucedido esa conspiración en 2015, había puesto yo aquí, estoy corrigiendo aquí mi Word. 2015 estaba Peña Nieto. No, la conspiración junto con Pascual Orozco y Enrique Krill de una contrarrevolución en 1915. Todavía se alió ahí con Pascual Orozco. Increíble ese Pascual Orozco que era revolucionario, que había seguido también el llamado de Madero, toda esa cuestión. Fue muy ambivalente ese personaje, ¿no? Se peleó ya finalmente también con Villa y con una serie de personajes pero había terminado acá como en alianza con Victoriano Huerta, ¿no? Qué cosa tremenda. Cómo se venden a veces los idearios, los intereses políticos. Y Enrique Krill, obviamente aquí sí se sabe que es pariente, porque los Krill son pocos, el norte del país. Enrique Krill seguramente era un pariente superior de Santiago Krill, el actual político. Su esposa fue Emilia Águila Moya. Tuvo hijos: Jorge, María Elisa, Víctor, Luz, Elena, Dagoberto, Eva y Celia Huerta Águila. Y ahí sí. Y vean, si estos fueron sus hijos en ese tiempo, pues yo no tengo ningún águila por ahí en la mira de nadie, no conozco a nadie por ahí. Entonces, en El Paso, Texas, pues lo tuvieron que llevar, pero tengo entendido que de la prisión
se lo llevaron al hospital. Padeció una cirrosis hepática y falleció o a los 63 o a los 68 años de edad. Es una divergencia brutal ahí en las fuentes en cuanto a su año de nacimiento. Lo que sí se tiene noción de la fecha del deceso es entonces el 13 de enero de 1916. Esto sucedió entonces en el Hospital Providence de Fort Bliss, condado de El Paso, Texas, Estados Unidos. 13 de enero de 1916. A los 3 años de haber hecho todo su borlote. 3 añitos, nada más. Sobrevivió a toda esa traición horrenda, horrenda, horrenda. Finalmente, pues sí, me decidí a hacer la fichita por lo valioso históricamente dejar asentado esta situación. Y además aquí aún es donde se regodea, ¿no? En la cuestión del karma que tuvo, como acabó también en un golpe de Estado, prácticamente, en una dimisión, el exilio, con cirrosis, encarcelado, señalado por los propios Estados Unidos, toda esta cuestión tremenda, y murió a los 3 años de su borlote. Él pretendía, acá también que podemos pensar, si sus elecciones las hizo en el 13, pues pensaba de menos si era cuatrienio, 14, 15, 16, para el 17, y si era sexenio, para el 19 dejar el poder, ¿no? Pero pues, obviamente no se le hizo, por fortuna. Restos mortuorios estuvieron primero en el cementerio La Concordia y después en el cementerio Evergreen, pero ambos en El Paso, Texas, de Estados Unidos, lo cual sigue allí. Es un cementerio ahí un poco abandonado, está casi en los límites con México, Paso, Texas, casi casi cruzando, y sí tiene ahí en la lápida su nombre y toda la cuestión, ¿no? Está medio especial ahí. Hace poco vi un reportaje al respecto. Fuentes que consulté, biografía del poder de Enrique Krause y varios digitales, como obviamente la biografía en Wikipedia, más un artículo, La prensa durante la presidencia interina de Victoriano Huerta, de Roberto Bolívar Mesa, que está dado por Estudios Políticos de la UNAM, y luego algo interesante que es la Revolución Mexicana y los Estados Unidos en las colecciones de la Biblioteca del Congreso, de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Se interesaron como fue a parar allá lo que es lo que es Santa Ana, Francisco Villa, Victoriano Huerta, les llama mucho la atención a Estados Unidos porque tocaron territorio allá, ¿no? Francisco Villa tuvo la situación de invadir Estados Unidos, ¿no? Una invasión. Santana había hecho en cuanto a que era la defensa del territorio que se pensaba todavía mexicano, Texas, pero que ya se había prácticamente, estaba en la cuestión de la independencia y después fue absorbido por los Estados Unidos. Entonces, eso ya por otra circunstancia, ¿no? Pero Francisco Villa sí invadió directamente los Estados Unidos, ¿no? Entonces, quienes han tocado territorio gringo, como Santana, como Villa y como Victoriano Huerta por esta cuestión de ser encarcelado, ser aprisionado, haber conspirado ahí en su territorio, pues como que llama mucho la atención ahí tener firme, muy documentado y a veces hasta con museos, las cosas de ellos, ¿no? Bueno, obviamente han de tener de más, ¿no? Y más elementos tocaron Estados Unidos, ¿no? Como José María Iglesias, Adolfo, ¿cómo se llama? Adolfo de la Huerta, sí, también, pero todavía no lo toco acá en la fichita presidencial. Pero otro que ya toqué, Sebastián Lerdo de Tejada, y el propio Madero, que muchas veces fue para allá, Benito Juárez tocó Estados Unidos, etcétera, y seguramente también eso les ha de llamar mucha atención, pero estos son como tres muy, muy típicos, así de haberles metido ruido, ¿no? A los gringos. Los otros fueron más en otros planes, en otras circunstancias, más pacíficos, a pesar de que traían en la mira
hacer cositas o hacer la revolución acá en México, etcétera, ¿no? Pero no sé, estos que hicieron ruido a los Estados Unidos, o sea, que violentaron de alguna manera a los Estados Unidos, les llaman la atención. Ya dije las fuentes, entonces me queda lo último, la valoración, los claroscuros de este señor. Nada más que déjenme ir un poco lento aquí, en el regreso a mi, porque respeto como tengo aquí el orden de mi escrito y no hago un orden para el video, ¿no? Bueno, valoración de la gestión. Infame periodo de la historia de México en que el poder fue usurpado y la democracia pisoteada. Lo positivo de Victoriano Huerta o del gobierno de Victoriano Huerta es únicamente la defensa del puerto de Veracruz ante la invasión norteamericana, aunque ello gracias a las propias Fuerzas Armadas y a la intervención del ejército constitucionalista, más que nada, el constitucionalista y no el huertista, ¿no? Pero por ahí las fechas del gobierno de Victoriano Huerta sería la parte positiva que existió, ¿no? Pero no tanto imputado a él. En lo negativo sí, la usurpación del poder, los asesinatos políticos ordenados, el terror, la dictadura y la sofocación de los principios democráticos. Esta fue la fichita presidencial de Victoriano Huerta. Y yo soy, pero no pariente, soy Teófilo Huerta, quien les agradece mucho su compañía. Saludo a Shama Olam. Shama Olam, gracias como siempre me dice por compartir su conocimiento. Y gracias por la fidelidad en todas estas fichitas presenciales. Ya nos estaremos encontrando en las próximas. Les saludo. Que tengan buen día, buena tarde, buena noche, según como vean el video. Y ya estaremos encontrándonos aquí en Facebook o en YouTube. Muchísimas gracias y hasta luego. Sí, gracias.